Hola, ¿qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, les voy a seguir contando acerca de las semejanzas físicas y morales. Bueno, habíamos hablado de que los progenitores no le pueden heredar su alma, un pedacito, a sus hijos, ni que tampoco los hijos, nosotros les vamos a heredar a ellos otra cosa que no sea el físico. Muchas veces ni el físico, pero bueno, ahí sí puede haber similitudes, ahí sí puede haber de que se parecen, pero únicamente del físico, de nuestra envoltura material, porque recordemos que todos tenemos nuestro cuerpo. Bueno, el cuerpo va a revestir al alma en una nueva encarnación, eso es cierto. No tenemos que tener una relación, más bien no tenemos una relación con lo que ya fue. Aquella fue la materia que tuvimos, nos sirvió durante esa encarnación, pero la que tenemos ahorita no tiene nada que ver con la que tuvimos antes ni tiene por qué tenerla. Entonces, no proviene esta materia de ninguna encarnación de otra encarnación. Simplemente esta materia proviene de la materia de nuestra madre. Simplemente porque la carne viene de la carne. Es todo. Entonces, las cualidades del espíritu se van modificando con frecuencia porque los órganos van manifestándolo, nosotros nos vamos comportando diferente porque vamos adquiriendo experiencia, vamos adquiriendo otras vivencias y entonces nuestro comportamiento va a ser distinto. Pero bueno, bajo la más humilde de las envolturas podemos encontrar una expresión de grandeza, de dignidad, al paso que bajo el hábito de un gran señor en ocasiones eh, puede ser de bajeza. Entonces, algunas personas surgen de la posición más ínfima y adoptan sin esfuerzo hábitos y modales del mundo elegante. Y bueno, pareciera como si se volviesen a encontrar allí su elemento, o mientras otras, al despecho de su nacimiento, de su educación, sienten que están desubicados en ese medio. ¿Por qué? Porque a lo mejor en otra encarnación tuvieron mucho dinero, tuvieron todo lo que quisieron y en esta son muy humildes, entonces ellos sienten que no pertenecen a esa clase social. No saben por qué, pero están seguros de que no pertenecen a esa clase social y por eso se sienten incómodos. Y bueno, les di un ejemplo por ponerles uno, pero puede suceder viceversa. ¿Sale? Entonces, les voy a hablar ahora sobre las ideas innatas. Al espíritu encarnado le va a quedar un vago recuerdo de las percepciones, de todos esos conocimientos que tuvieron en una encarnación anterior. Y entonces ese conocimiento que tuvo antes queda como un recuerdo vago. No se van a acordar qué hicieron, de que murieron, si se casaron, no se van a acordar de todo eso. Pero si, por ejemplo, sabían de herrería, en la nueva encarnación van a saber de eso, no van a saber cómo ni por qué, porque ni siquiera lo estudiaron, pero van a saber que lo saben hacer y ya. Así es. Bueno, esas son las ideas innatas. Los conocimientos que vamos adquiriendo en cada nueva existencia no los vamos a perder, porque una vez que ya se desprendió la materia, el espíritu pues lo recuerda. Entonces deja la envoltura material, pero el espíritu se queda con todo ese conocimiento. Claro, si en el transcurso de la encarnación que tuvimos fuimos personas muy inteligentes y usamos esa inteligencia para el mal, bueno, pues ya nos tocará pagar en la próxima encarnación lo malo que hicimos. ¿Por qué? Porque siempre nos da mi Padre, como es infinitamente justo, nos da la oportunidad de corregir lo que no hicimos en una encarnación anterior. Y entonces en cada nueva existencia, el espíritu toma como punto de partida lo que ya alcanzó en su vida precedente. No siempre existe una gran conexión entre las existencias, ni tampoco el físico que tenemos ahorita tiene que ver con el que tuvimos en una existencia anterior. Eso no tiene relación alguna. Entonces, el origen de las facultades extraordinarias de algunos individuos que a lo mejor no hicieron estudios previos, pero que parecen tener una intuición de ciertos conocimientos, como puede ser los idiomas, el cálculo matemático o lo que ustedes quieran, pero
que no hayamos tenido un conocimiento previo, porque el recuerdo del pasado, el progreso anterior del alma, el individuo no tiene conciencia de ello, no se acuerda, pero pues es lo mismo que les digo siempre, podemos cambiar de envoltura física, pero no podemos cambiar el espíritu, ese siempre es el mismo. Entonces, cuando perdemos el cuerpo, sí cambiamos perdemos ciertas facultades intelectuales y podemos dejar de aficionarnos a las artes, por ejemplo, pero si la inteligencia se manchó, si toda esa inteligencia que teníamos la usamos para andar haciendo maldades, pues obviamente en la próxima encarnación nos va a tocar pagar. ¿Por qué? Porque no la usamos para hacer el bien. Entonces, es posible que, pues bueno, no nos vayamos a acordar. Por lo general eso es lo que pasa, que en la próxima encarnación no nos acordamos, vemos nuestras limitantes, vemos nuestras pruebas. Por eso hay tanta gente que dice, es que ¿por qué yo? ¿Por qué yo que soy tan buena? ¿Por qué yo que esto, que yo sería incapaz? Sí, en esta encarnación eres buena, en esta encarnación haces esto, pero en una encarnación anterior lo hiciste y ahorita necesitas pagar. Porque recordemos que Dios es infinitamente justo y que nunca nos va a poner más de lo que debemos. Entonces, bueno, hay quien cree que la reencarnación es algo nuevo, es algo de un invento, cuando en realidad todo el tiempo ha sido, desde el principio de los tiempos, es una realidad, y Cristo siempre hablaba de la reencarnación. Entonces, en el espiritismo, que es una ley de la naturaleza, podemos hablar de que la metempsicosis de los antiguos y la moderna doctrina acerca de la reencarnación, existe una gran diferencia, por lo cual los espíritus rechazan el decir que nosotros reencarnamos en animales o que los animales reencarnan en seres humanos. Es como quien dice, es que sabes que yo tengo este gato porque tiene muchas cualidades de mi abuela, me recuerda mucho a ella, yo creo que mi abuela encarnó en el gato. No, los espíritus nos explican que eso no sucede. La abuela ya desencarnó y ya siguió su camino, y es por ponerles un ejemplo. O un hermano, un padre, no va a reencarnar en un animal. Eso es totalmente cierto. Que si los espíritus dicen que eso no es cierto, no es cierto. Y entonces nosotros tenemos que tomarlo como cierto el que ellos digan que no vamos a encarnar en un animal, o que un animal, un perro por ejemplo, por mucho que lo hayamos querido, en la próxima encarnación no va a ser nuestro padre o algún amigo, por amor a Dios. En los últimos tiempos se ha enseñado de esta doctrina que, bueno, hay personas que por más que leen, por más que estudian, rechazan la reencarnación porque dicen, bueno, yo otra vida o una similar como la que tengo, no gracias, pero es porque rechazan la idea de que va a ser similar, pero no tiene por qué ser similar. Si nosotros trabajamos, si nosotros buscamos ser mejores, si trabajamos en nuestro progreso, ¿cómo podemos trabajar? ¿Somos desesperados? Bueno, vamos a ser más pacientes. Si somos prepotentes, vamos a tratar de ser más tranquilos. Si somos enojones, vamos a tratar de ser más tolerantes. Y entonces va a llegar un momento en el que esa prueba ya no te la van a poner porque tú ya trabajaste en eso. Y entonces ya no tienes que estar repitiendo y repitiendo la misma prueba todo el tiempo porque ya la pasaste. Entonces debemos de tomar en cuenta eso. No siempre las encarnaciones van a ser iguales. ¿Por qué? Porque vamos adquiriendo nuevos conocimientos, porque nuestro estado de conciencia va siendo distinto y pues porque obviamente vamos creciendo y vamos evolucionando. Entonces, siempre debemos de esforzarnos y corregir lo que no tenemos bien. Son los ejemplos que les ponía hace unos momentos. Queremos cosechar cosas positivas. Bueno, vamos a ayudar, vamos a hacer caridad, como lo que nos gustaría que hicieran por nosotros si estuviéramos en la posición de quien estamos ayudando. Entonces, Dios es la clemencia misma. Dios es infinitamente justo y no se va a poner a consultarnos qué quieres vivir en la nueva encarnación y qué no. Nos va a poner en razón a lo que debemos, porque por mucho que nos quiera y que seamos sus hijos, pues bueno, Él es infinitamente justo y nunca nos va a dar más de lo que merecemos, ¿no? Entonces,
sí, tenemos una sucesión de vidas anteriores. Los hombres traemos al nacer una intuición de esas cosas que vivimos antes. Estamos más o menos adelantados conforme, bueno, el número de existencias que hemos tenido, si las hemos usado para aprender, para evolucionar, para crecer, para mejorar, o si las hemos desperdiciado en cualquier vicio que se les venga a la mente, ¿no? Eso está en nosotros, es parte de nuestro libre albedrío. No tiene nada que ver qué tiempo hayamos vivido, no importa, lo importante es que hayamos hecho durante esa existencia, porque una existencia comparada con toda la eternidad, pues no es nada, ¿no? Entonces, los espíritus nunca se van a cansar de hacer hincapié en que cuando Kardec vivió había una época de inferioridad moral. Se pensaba que eran ciertas razas de personas las que tenían esa inferioridad, cuando en realidad no era así, ¿sale? El espiritismo sigue los pasos del cristianismo, aboga por la igualdad, de que todos los seres humanos somos iguales, a todos nos creó Dios iguales, y nos explican sobre la pluralidad de existencias, porque por cuestiones fortuitas nos parecen que son cosas que salen de fuerza mayor, que salen de nuestros alcances, cuando la realidad es que todo lo que nosotros ahorita estamos cosechando son cosas que hicimos antes, y nosotros no vamos a tener una prueba en razón de algo que no hemos hecho antes. No nos va a engañar, por ejemplo, nuestro esposo. Es que tú vas a engañar a tu esposa o vas a engañar a tu esposo 4 o 5 encarnaciones adelante, entonces por eso de una vez que ya te engañe para que salgas de eso. No, sino si estamos viviendo esa prueba es porque nosotros lo hicimos antes y entonces tenemos que pagar. Bueno, si nosotros admitimos esas sucesivas existencias y admitimos que si trabajamos en nuestras imperfecciones podemos mejorar, nuestro adelantamiento va a ser más rápido. El principio de la reencarnación salta a la vista en muchos pasajes de las Escrituras y se encuentra principalmente en la Biblia. Cuando descendieron, por ejemplo, del monte después de la transfiguración, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces, los discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Entonces respondió Jesús, les dijo a la verdad, Elías viene primero y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así que también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista era Elías y reencarnó el espíritu o el alma, como ustedes gusten llamarlo, en el cuerpo de Juan el Bautista. Entonces, desde el momento en que un error queda demostrado, el amor propio tiene más que perder y no que ganar obstinándose en una falsa idea. Porque por experiencia nosotros sabemos que no podemos adquirir a ciegas los conocimientos, sino que no solo de los espíritus, también de los hombres. Debemos de evaluar el consejo que nos están dando o el ejemplo que nos están dando para saber si nosotros está bien que lo hagamos o no. ¿Por qué? Porque, repito, todo tiene consecuencias para bien o para mal. No debemos dejar a dudas las palabras de Jesús, cuando Jesús respondió a Nicodemo y le dijo de cierto: ¿de qué te digo que el que naciere de nuevo no puede reencarnar? El que no naciere de nuevo no puede reencarnar, no puede entrar en el reino de los cielos alguien que no reencarne. Alguien que tuviera una sola existencia no le alcanzaría para poder entrar al reino de los cielos, sino que tenemos que estar reencarnando y reencarnando y seguir mejorando